Buenas tardes, alumnos. Soy Jocelyn Torres, profesora educadora diferencial. El día de hoy vamos a trabajar sobre una cápsula de aprendizaje relacionada con el módulo 4 de octavo año básico. Como objetivo, tenemos formular interpretación de los textos literarios leídos o vistos que sean coherentes con su análisis considerando la experiencia personal y sus conocimientos, un dilema presentado en el texto y su postura acerca del mismo, la relación de la obra con la visión del mundo y el contexto histórico en el que se ambienta y o en el que fue creado. Para comenzar, ¿qué es un texto narrativo literario? El texto narrativo literario es el relato de acontecimientos de diversos personajes, acciones ficticios desarrollados en un lugar a lo largo de un tiempo. ¿Qué tipo de texto literario existen? Algunos tipos de texto narrativo literario son cuento, leyenda, mito, novela, fábula, historieta, entre otros. Ahora, ¿qué es un cuento de terror? Definiremos cada palabra por separado. Cuento, narración breve de hechos imaginarios. Terror, sentimiento más intenso de miedo en donde no se puede pensar racionalmente. Entonces podemos decir que un cuento de terror es un relato literario que intenta generar miedo en el lector, generalmente vinculado a la muerte, crímenes, espíritus. Las características de los cuentos de terror son expresiones literarias enfocadas en historias fantasiosas, se enfocan en los patrones de miedo, suspenso, produciendo sensación de terror y escalofrío. La misión es provocar en el lector inquietud y desasosiego, alterando sus sentimientos y estado corporal. Los ambientes en los que se desarrollan los hechos suelen ser tétricos y tenebrosos, como sitios embrujados, edificios abandonados, entre otros. Ahora, ¿cómo leemos comprensivamente un texto? Para leer comprensivamente debemos usar estrategias que son acciones que realizamos mientras desarrollamos la lectura. Estas nos ayudan a comprender mejor lo leído. Algunas de ellas son leer y releer, subrayar, resumir, formular preguntas sobre el texto, estrategias de organizadores gráficos, estrategias 5 pasos. Hoy utilizaremos la estrategia de preguntas al texto. ¿En qué consiste esta estrategia? Consiste en ir leyendo un texto y realizando preguntas sobre lo que va ocurriendo en el texto. Mientras más preguntas realices, mayor comprensión tendrás de lo leído. Por cada párrafo anota tus preguntas al costado, luego al releer responde tus preguntas. Veamos unos ejemplos. A continuación se presenta un texto llamado Día de Pesca. Dice así: el hombre se removía nervioso sobre su bote. En toda la mañana apenas había pescado una zapatilla cubierta de barro que había quedado enganchada en los anzuelos. El hombre maldijo en voz alta y arrojó la zapatilla al agua. El calor había comenzado a apretar y tuvo que mover el bote hacia la ribera izquierda, donde habían unos sauces. Una hora después, el anzuelo volvió a engancharse en el fondo. No podría querer su mala suerte. Accionó el riel con cuidado para que no se le cortara el hilo. Lo que salió en la superficie, chorreando lodo, lo dejó estupefacto. Era la zapatilla. ¿Cómo podía ser? Quizás la correntada, pero no, imposible. Demasiadas coincidencias. Dio vuelta a la suela podrida para examinarla. Se le ocurrió que quizás no se trataba de la misma zapatilla, sino de otra. Quizás esta sea el par, pensó algo divertido. Pero perdió la sonrisa cuando vio la marca en el relieve bajo la suela. Era Nike, la misma que él usaba. Ahora realicemos preguntas. Como ejemplo, ¿por qué estaba nervioso el hombre? ¿Qué le sucedió que lo dejó estupefacto? ¿Por qué el hombre movió el bote? ¿Por qué perdió la sonrisa el protagonista? Continuemos con la lectura. Era una remera, con un dibujo de una luna roja en la pechera como la que llevaba ahora. Ya saqué del río todas mis ropas, pensó entonces. Ahora solo falta una cosa. La otra línea parecía mucho más pesada. No, dijo el hombre, embargado por el terror. Comenzó a remar hacia la orilla. No pensaba sacar la última línea. En cuanto llegara al otro lado, la cortaría con la pinza. Pero en el camino el bote comenzó a sobrar, presa de un agujero en el fondo, y el hombre tuvo que arrojarse al agua. De inmediato sintió que algo lo aferraba de un pie y lo hundía hacia las profundidades marrones. Unas horas después, unos chicos que pasaban por el lugar encontraron el bote semi-hundido y lo trajeron hacia la orilla. Había una línea de pesca enganchada al costado del bote y uno de los chicos la levantó.
Se encontraron con el hombre desnudo, ahogado, blanco. En el anzuelo estaba clavado en su labio inferior y lo había desgarrado. Las preguntas. ¿Por qué el hombre no pensaba sacar la última línea? ¿Por qué crees que podría ser más pesada la línea? ¿Por qué el personaje sentía terror? ¿Qué es lo que faltaba? ¿Qué le habrá sucedido al hombre? Ahora recordemos. Para poder leer comprensivamente un texto debemos realizar preguntas al texto, anotarlas al costado del texto, luego leemos el texto y respondemos las preguntas. Ahora a trabajar. A continuación se presenta un texto llamado El horno. Plantea tus preguntas, anota tus preguntas al costado y trata de responder. Anota tus preguntas y al lado tus respuestas. En resumen, el cuento de terror es un relato literario que intenta generar miedo en el lector, generalmente vinculado a muerte, crímenes y espíritus. Para leer comprensivamente un cuento de terror debemos emplear estrategias que nos ayuden a comprender, como la estrategia de las preguntas, la que consiste en ir realizando preguntas al texto a medida que transcurren los hechos. Algunas acciones a realizar son formular preguntas, anotarlas, leer y responder. En clase responderemos las siguientes preguntas. ¿Qué aprendiste hoy? ¿Te queda más claro qué es un cuento de terror? ¿Cómo puedes leer comprensivamente? ¿Qué te parece la estrategia? Nos vemos en una próxima clase. Hasta luego.